Muy buenos días, nos encontramos en una nueva clase de esta materia optativa que se llama Historia de Tucumán, Problemas del siglo XX, que se dicta en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. En esta clase continuamos con el eje de educación, con la parte del programa que venimos transitando referido a la educación. Acá vamos a trabajar con la educación en Tucumán en la década del 60, con el problema de la educación en Tucumán en los años 60, pero fundamentalmente con todo aquello que tuvo que ver con el acontecer en los tiempos del llamado Onganiato, es decir, lo que ocurre en la provincia a partir del golpe de Estado que tuvo lugar en 1966. ¿De qué hablamos entonces? Hablamos de acercarnos a la realidad de la educación en esta provincia de Tucumán, ver cómo se presentaba, qué características tenía esa década del 60, qué procesos educativos podemos mencionar como centrales. Y para eso vamos a presentar en este grupo de clases un panorama general sobre ese mundo educativo, cuáles eran las realidades, las jurisdicciones, los niveles educativos, cuáles eran las principales problemáticas que podemos encontrar en este proceso. Y luego analizaremos con mayor precisión qué transformaciones planteó el llamado Onganiato a partir del 66, qué pasa con ese golpe de Estado autodenominado Revolución Argentina y su impacto en los procesos educativos, en el sistema educativo, con las reformas del Onganiato, pero también los efectos de esa crisis económica y social que desató el Onganiato y cómo eso impactó en los distintos niveles educativos. Bueno, para la clase de hoy vamos a abordar fundamentalmente todo aquello que tiene que ver con el contexto general de los años 60 en el mundo occidental, América Latina, la Argentina y Tucumán. Muy bien, como señalaba, en esta clase vamos a abordar la cuestión del contexto para tratar de entender cómo es un análisis típico de la disciplina histórica, qué ocurre con los procesos históricos y cómo se pueden insertar dentro de un contexto. Bueno, en este caso, recordar que luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando hablamos del contexto internacional, nos referimos a un mundo atravesado por el proceso denominado Guerra Fría, es decir, un conflicto que se daba en términos de una disputa, que se juega como una disputa militar, armamentística, diplomática, política, económica y cultural, entre las dos grandes superpotencias de la segunda posguerra, es decir, entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, conflicto que delineó las relaciones internacionales desde el fin de esa Segunda Guerra Mundial en 1991 con la desintegración de la URSS. Este conflicto que se visibilizó en distintos campos y en distintas regiones del mundo, produjo o nos permite pensar que se puede realizar una lectura de los distintos sucesos y procesos en términos de la característica de ese mundo bipolar, es decir, en un clima de bipolaridad que atravesó las distintas esferas y las distintas regiones del mundo. Cuando hablamos de América Latina como región, en los años de la Guerra Fría podemos mencionar uno de los elementos centrales, es cómo se va dando esa disputa de la Guerra Fría, de los dos bloques y de las potencias en la región latinoamericana. Si bien la mayor influencia en América Latina viene dada históricamente y con mucha fuerza en el siglo XX por la influencia norteamericana, la Revolución Cubana de 1959 y su giro hacia la órbita soviética más adelante han marcado en América Latina un hito central que ha permitido pensar una transformación de ese contexto geopolítico y ciertos cambios que se dieron en América Latina como región. Es decir, lo que queremos decir con esto es que la irrupción de la Revolución Cubana en la historia del continente americano ha significado
que se redoblaran los miedos de los norteamericanos, es decir, de los estadounidenses, a una posible revolución socialista extendida a lo largo del continente americano, en la región latinoamericana, dado que esta era una región con una pobreza estructural, donde las exclusiones permanentes podían generar o parecían propicias para generar un clima más propenso a un cambio radical en este caso. De esta manera, sí, las distintas juventudes cobraron un rol central, un protagonismo central en los años de 1960, cuando se erigieron como un actor en sí mismos, la juventud como un actor social y político destacado, que va a adquirir mayor relevancia y que estuvo dispuesta la juventud, o dispuesto como actor político, a llevar a cabo una serie de movimientos de transformación significativa en sus diversas sociedades y países, y en muchos casos cobran una dimensión mundial. Hay sucesos destacados como el Mayo francés de 1968 en París, o las movilizaciones de estudiantes latinoamericanos que combinaron los pedidos políticos con los sociales, y en muchos casos los universitarios unieron sus luchas también con los trabajadores y los obreros, y en algunos casos con los campesinos, como se dio en algunos de los movimientos latinoamericanos, de los cuales vamos a destacar, por ejemplo, lo que ocurrió en el 68 en la Plaza Tlatelolco en México, o los denominados movimientos, los famosos movimientos que terminan en azo, el rosariazo, el cordobazo, los tucumanazos, que tuvieron lugar en Argentina y en otras provincias o ciudades importantes de la Argentina, y específicamente en Tucumán. La última imagen que vemos en este caso se trata justamente del tucumanazo, es decir, estamos viendo una imagen conocida de las calles de nuestra provincia. Cuando hablamos del terreno político en estos años de la segunda posguerra y de la Guerra Fría, entre 1955 y 83 podemos hablar, o se utiliza la caracterización de hablar de tiempos de violencia, de proscripción y de autoritarismo, como señala Daniel James. En el terreno político tenemos que mencionar que América Latina en general y la Argentina a partir de los años 30, el siglo XX ha tenido la particularidad de tener una alternancia y una imagen presente y fuerte de gobiernos de facto, ¿sí? O una alternancia entre gobiernos civiles constitucionales y gobiernos de facto liderados por militares que arribaban al poder luego de un llamado golpe de Estado. Esta práctica de los golpes de Estado contó con la aceptación, con el apoyo de una amplia cantidad de sectores económicos dentro de las sociedades civiles, actores sociales, sectores ligados al poder, diversos grupos de la sociedad civil que, dependiendo del gobierno de turno establecido y de las particularidades del contexto, apoyaron los golpes de Estado y los gobiernos nacidos como fruto de esos golpes. Este periodo 1955-83, como mencioné, es decir, a partir del tercer golpe de Estado que tuvo lugar en la Argentina, se caracterizó por una violencia muy destacada, la proscripción del partido político mayoritario, es decir, del peronismo, y del autoritarismo siempre presente. También fue una época, señala sin embargo Daniel James, plena de sueños y de ideales de transformación de un mundo o de proyectos colectivos. Cuando hablamos acá de proscripción, hablamos de la proscripción del que era entonces el partido mayoritario en la Argentina, es decir, el partido peronista. Quiere decir que a partir del 55 atravesamos una etapa plena de inestabilidad política, con muchas dificultades para construir consensos que aseguraran la gobernabilidad. Es una época de persecuciones a los opositores políticos, mayoritariamente a los peronistas, es decir, es una época atravesada y caracterizada por una fuerte presencia del antiperonismo.
La falta de esa legitimidad política que le va a dar al sistema político en los momentos que hay gobiernos civiles, que no haya una participación, ¿no es cierto?, del partido mayoritario, que se encuentre proscripto, resulta en una imposibilidad de una participación democrática efectiva, ¿no? Eso ha favorecido entonces el surgimiento y la consolidación de la violencia, ¿no? Violencia que tomó distintas formas, pero que aparece como una recurrente acción colectiva, y la exteriorización de la protesta aparece como una forma de acción política en tiempos de proscripciones partidarias. A la resistencia y a la protesta obrera, fundamentalmente, se fueron sumando en esos años post-1955 las juventudes como un actor, como acabo de señalar hace un rato, como un actor en la lucha política y social desplegada en esas calles. Quiere decir que hablamos de años de fuerte convulsión social que se vivieron en las calles de la Argentina y de las distintas ciudades y pueblos del interior de la Argentina. En 1963 se vuelve a un gobierno constitucional. Son los tiempos en que accede al poder, a la magistratura nacional, Arturo Illia, se convierte en presidente. Illia procedía de la Unión Cívica Radical del Pueblo, una fracción en la cual se dividió el radicalismo, y triunfó en las elecciones en las cuales la cuestión peronista seguía sin estar resuelta, es decir, seguía proscripto el partido, y esto hizo que el arribo de Illia al poder fuera un arribo que tuviera poca legitimidad de origen, dado que llega con un escaso caudal de votos. En el caso de Tucumán, sí, la imagen que vemos a la izquierda es la de Arturo Illia, la que vemos a la derecha es la de Lázaro Barbieri. En el caso de la gobernación de Tucumán, arribó en octubre de 1963, también por elecciones, Lázaro Barbieri, quien procedía de la misma fuerza política que el presidente Illia, es decir, de la USRP. Las distintas crisis económicas que se vivían en la provincia a efecto de un problema de superproducción azucarera, de falta de créditos, de falta de acompañamientos de políticas nacionales que acompañaran a la actividad, un fuerte endeudamiento provincial, unas políticas o transformaciones de creciente mecanización agrícola que se venían dando en el país y en la provincia y su consecuente efecto de desocupación, signaron a la gestión de Barbieri, es decir, a la gestión barbierista, y la pusieron continuamente en jaque, ¿sí? Fue un gobierno caracterizado por la inestabilidad y por los problemas. La tensión social en tiempos de Barbieri fue siempre en aumento y se expresó mediante continuas y reiteradas huelgas, manifestaciones, cortes de ruta y otros mecanismos de protesta y de lucha de los trabajadores azucareros, de sectores vinculados a la industria azucarera y también de un enorme conjunto de los empleados del Estado provincial, lo cual definió, ¿no es cierto?, escenarios cotidianos en la provincia sumamente convulsionados. A esto se sumó una oposición política, ¿sí?, al partido de la USRP, cada vez más crítica de un gobierno que había arribado al poder nacional y provincial con una escasa legitimidad de origen. En el ámbito nacional, los problemas de gobernabilidad de Illia fueron aumentando sobre todo por sus políticas y acciones de corte estatista que lleva a cabo, como ser planes de protección de la industria, anulación del decreto de los tiempos de Frondizi, de contratos petroleros, mejoras salariales para los trabajadores, garantía de derechos sociales, trazos de mejora en las políticas de salud pública y la apuesta por el mercado interno. A todo esto se sumaron otros problemas económicos, macroeconómicos de fondo, y el temor presente en las clases dominantes y más conservadoras de la sociedad argentina frente a una creciente y constante radicalización de los sectores populares, todo lo cual fue erosionando la figura presidencial y su gobierno. Los medios de comunicación llevaron a cabo en tiempos de Illia una feroz campaña que resultó desestabilizadora del gobierno y de la figura del presidente. Lo pintaban como incapaz, como una tortuga, como lento.
acompañado esto de la idea de que los partidos políticos eran estructuras caducas e ineficientes, y empezaban a introducir la idea de que la solución tenía que provenir de un nuevo golpe de Estado y de un sistema sin partidos. Estos fueron años también donde la llamada doctrina de la seguridad nacional, que se difunde en América Latina, sostiene el temor a la infiltración socialista y a la introducción de las ideas revolucionarias, y empieza a postular la idea del necesario combate contra, entre comillas, el enemigo interno. Es decir, el enemigo ya no está solamente afuera, no es un ejército externo, no viene de la mano de otro país, sino el enemigo también es interno. Son los habitantes del propio país, teñidos de ideas extranjeras y asociadas a la URSS. Esto estamos diciendo en términos, vuelvo a repetir, de lo que sostiene la doctrina en la seguridad nacional. Es entonces ese enemigo interno el que representaba un peligro a los ojos de quienes conducían las Fuerzas Armadas y tienen una fuerte impronta en la vida política del país. En junio de 1966 se produjo entonces un nuevo golpe de Estado que llevó al poder al general Juan Carlos Onganía. Otra vez se asistió a la interrupción de la vigencia constitucional a través de un golpe que dio paso a esta dictadura. Ese golpe de 1966 tuvo un importante consenso nacional y logró una importante adhesión de la sociedad argentina. Empresarios, partidos políticos, la Iglesia como institución, gremialistas. Fue un golpe, como dice Terán, demasiado anunciado y con un apoyo fuerte dentro de la sociedad civil. El amplio apoyo al golpe de Estado también se vivió en la provincia de Tucumán. Acá vemos una imagen del diario La Gaceta, ¿sí? El diario más importante de la provincia, donde justamente se titula Celebración jubilosa, ¿sí? Frente al inicio, ¿sí? Del golpe de Estado de Onganía, y ahí debajo dice: el presidente Onganía recibió una extraordinaria adhesión popular. El gobierno que arribó se autodenominó Revolución Argentina, puesto que portaban objetivos de cambio estructural, y por ello es que no plantearon plazos. Estos golpistas de 1966 estaban convencidos de que gobernarían mínimamente una década en el país, porque plantean acá una cosa distinta, y es no convocar elecciones rápidamente, sino llevar a cabo toda una cuestión, una enorme cantidad de reformas que llevaran a establecer un modelo de nuevo país. ¿Sí? Este era el planteo de la Revolución Argentina. Las figuras prominentes de este proyecto provenían del campo clerical, del nacionalismo católico o de la extrema derecha católica e integrista en el país. Este nuevo gobierno, que arribó en junio de 1966, combinó elementos de liberalización económica con apertura a los capitales e intereses extranjeros, un muy fuerte autoritarismo, censura y represión sobre la sociedad argentina. ¿Sí? Se trata de un proyecto de gobierno con medidas de corte neoliberal. Como efecto del golpe de Estado de 1966, ¿sí? cae Ilia de la presidencia de la Nación, y también se produce la caída del gobernador de Tucumán, Lázaro Barbieri, quien fuera desplazado, y se produjo el ingreso de interventores militares al gobierno provincial. La situación de Tucumán sumamente compleja, y se registraron en los años de la Revolución Argentina la sucesión de más de 5 gobernadores e interventores entre junio del 66 y mayo de 1973. Es decir, que se asistió a un proceso de inestabilidad política muy significativo. El golpe de 1966 llevó a cabo una serie de acciones de corte represivas, entre esos acciones que tuvieron como eje o como objetivo la represión sobre la universidad pública argentina. Se prohibieron los partidos políticos, se prohibieron expresiones de participación de la ciudadanía, se recortaron derechos civiles y políticos, y rigió extendidamente el estado de sitio en estos años. Se llevó a cabo el proceso que hemos denominado el shock autoritario,
Había campañas, por ejemplo, en contra del uso del pelo largo en los varones, contra la música rock como expresión de contracultura. Se secuestraban libros, se censuraban libros, músicos y autores. Se prohibieron políticas, todas aquellas que tenían películas, que tenían temas, por ejemplo, de corte social o de denuncia. Se allanaron editoriales, etc. Siguiendo esta misma tónica que vengo mencionando, entonces, a partir de julio de 1966, se van a intervenir, censurar, transformar e intervenir las universidades públicas nacionales, por considerarlas que eran ámbitos peligrosos de infiltración comunista, y se las puso bajo la órbita del Ministerio del Interior, con lo cual se avasallaba la tradicional autonomía y cogobierno de la Universidad Argentina. Antiguos logros reformistas del 18 que ustedes vieron, ¿sí?, en los procesos, en las clases anteriores cuando se habló de la Universidad Argentina en 1918. Se prohibió la actividad gremial y política en las universidades públicas. Los estudiantes quedaron excluidos de la vida política universitaria, los centros de estudiantes fueron anulados y las sedes cerradas. La presencia policial en los claustros pasó a ser una cosa común. Se generaron importantes momentos de fuerte tensión. Cientos de profesores e investigadores universitarios altamente calificados e ingresados por concurso a la universidad fueron cesanteados, y muchos de ellos, efecto de esto, emigraron en búsqueda de trabajo al exterior. Este proceso se lo conoce en la historia argentina como fuga de cerebros. Las cátedras que dejaron vacías fueron entonces ocupadas por docentes pertenecientes a los sectores católicos y conservadores ligados al régimen. En el caso de la Universidad Nacional de Tucumán, también a principios de agosto y después de la intervención de las universidades nacionales, a principios de agosto de 1966, como efecto de lo sucedido y a modo de protesta, se produjo la renuncia a su rector, quien era Eugenio Flavio Birla, y de los decanos de las 9 facultades que existían en la Universidad Pública Tucumana, así como del decano de la Universidad Tecnológica que existía en Tucumán. Entre esos se produjo la renuncia de quien era la decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT, que era la profesora Delia Palladini. Esta renuncia, sin embargo, no logró generar lo que buscaban, ¿sí?, las autoridades de la UNT y los profesores, que también renunciaron de manera masiva, porque fueron, igual que a nivel nacional, ocupados por gente cercana al régimen. En el caso de la universidad, a fines de agosto se va a producir la designación de un nuevo rector, designado, vuelvo a decir acá, no de manera electiva, como funciona la universidad, sino designado por el Ministerio de Educación de la Nación. Este nuevo rector fue el ingeniero Rafael Paz, egresado de la UNT, pero muy adepto y muy cercano a las ideas, ¿sí?, integristas, católicas y conservadoras de Longaniato. Este nuevo rector que asumió, se desempeñó en ese cargo por 4 años hasta los sucesos del Tucumanazo, cuando la fuerte conflictividad social, en el caso de la Universidad Tucumana, lo llevaron a su destitución y reemplazo por Héctor Ciaspucio en marzo de 1971. Paz tenía un apodo que era el Inca, con lo cual los estudiantes universitarios y los medios locales lo llamaban el Inca Paz, en un claro juego de palabras, ¿sí? Esta es una cita que proviene de Luis Bonano, quien era dirigente estudiantil y parte de la Federación Universitaria Tucumana en esos tiempos. En el caso de las economías tucumanas, de las economías regionales, el plan de Longaniato previó recortar subsidios y eliminar medidas de protección vigentes en las producciones locales bajo el argumento de la racionalización y la modernización productivas. Así fue como en agosto de 1966, a menos de 2 meses del arribo de Onganía al poder, recordemos que Onganía contó con un amplio apoyo cuando asumió el poder, eso no fue una cuestión
distinta en Tucumán, incluso el 9 de julio. Ustedes saben que Tucumán se convierte en capital de la nación y vino a los festejos del 9 de julio. Esos festejos del 9 de julio de 1966 fueron con gran pompa, con un enorme acompañamiento popular en las calles, ¿sí? Con desfiles cívicos, con un enorme acompañamiento a la gestión de una niña. Menos de 2 meses después del arribo al poder, el gobierno lanza ese decreto 16.926, por el cual se dio inicio al llamado Operativo Tucumán. El Operativo Tucumán era el inicio de un proceso de intervención, clausura y cierre de ingenios azucareros. Esto terminó deviniendo en el cierre definitivo de 11 de los ingenios azucareros, en principio 7, pero terminaron concluyendo en el cierre definitivo de 11 de los ingenios, de los 27 que existían entonces. También significó la exclusión de más de 10.000 cañeros chicos de la actividad azucarera, es decir, cerca del 50%. Y estos ingenios que fueron cerrados definitivamente dejaron de funcionar, fueron decomisados, intervenidos y sus bienes vendidos. En el mapa podemos ver, ¿sí?, en esa ruta, ¿sí?, que recorre en Tucumán de norte a sur o de sur a norte, ¿no es cierto?, esa ruta al sur, los distintos departamentos existentes hacia 1966, donde se ve la cantidad de los ingenios cerrados en esos distintos departamentos, ¿sí? Vemos acá entonces cómo aparece el ingenio San José en el departamento de Tafí, el Amalia en Capital, el ingenio Esperanza, La Astenia, Los Ralos y San Antonio en el departamento de Cruz Alta, los ingenios Mercedes y Nueva Baviera en el departamento de Famellá, el ingenio Santa Lucía y San Ramón en el departamento de Monteros y el ingenio Santa Ana en Río Chico. Esto estamos hablando del cierre y la destrucción de un 40% del mapa o del parque industrial tucumano. Esta política aludida resultó en un verdadero desastre económico y social para la provincia de Tucumán, puesto que se desarticuló su fuerza productiva, las nuevas fábricas que prometió la llamada Revolución Argentina fueron escasas, generaron muy poco empleo y en general se llevaron a cabo más bien programas temporarios del Estado que se llamaban de pico y pala, que significaron un desastre porque utilizaban una fuerza laboral altamente capacitada para actividades básicas y muy mal remuneradas. Este proceso de los cierres de ingenios azucareros y su consecuencia es lo que el historiador tucumano Pipo Pucci ha denominado una verdadera hecatombe. El cierre representó el cierre de una producción histórica de la provincia que ha sido central en el funcionamiento de su economía, de su vida provincial, de su política, de su cultura, desde fines del siglo XIX, cuando se había estructurado el complejo agroindustrial azucarero. Los efectos sociales que esto conllevó resultaron críticos y altamente destructivos. Estamos hablando del cierre de miles de puestos de trabajo, tanto de la fábrica como del surco, no solamente para los tucumanos, sino para los habitantes que venían de otras provincias cercanas, ¿sí?, como los habitantes que provenían de Santiago del Estero o de otros países, ¿sí?, aquellos que provenían de Bolivia, aquellos migrantes golondrinas que venían a trabajar en la zafra. También estamos hablando de cómo se afectaron otras industrias y comercios ligados a los circuitos azucareros. Otro de los efectos que podemos señalar es el enorme salto en las tasas del desempleo de la provincia. El INDEC registra, bajo el gobierno dictatorial incluso, un enorme crecimiento de las tasas del desempleo que pasaron del 5,5% en 1965 al 12% en 1969 y cercano al 15% en 1972. Cuando esas cifras se ven por departamentos, por ejemplo, por el caso de Famellá, donde estaban más cercanos a los ingenios, los números trepan cercanos al 20%. De la misma manera y como efecto de esta crisis, también tenemos que mencionar las migraciones, las enormes migraciones de trabajadores que se fueron a otras provincias, calculados entre 200.000 y 250.000 tucumanos y tucumanas, que representaban 1/3 de su fuerza productiva local.
Eso significó el envejecimiento y abandono de poblaciones enteras, forzadas por la pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades. Muchos de esos habitantes que dejaron obligadamente sus terruños, sus pueblos azucareros, sus pequeñas fincas de caña, sus puestos en el ingenio, se instalaron en asentamientos precarios en el Gran San Miguel de Tucumán o en ciudades como Córdoba, Rosario y Buenos Aires, donde conformaron, ¿sí?, o pasaron a formar parte de las villas miserias de esas grandes ciudades. Otro efecto que podemos mencionar es cómo crecieron los índices de analfabetismo, de desnutrición, de mortalidad infantil y cómo se incrementó el número de empleos informales altamente precarizados. Una creciente desigualdad, miseria y crisis se visibilizaron en todos los ámbitos y rincones de la provincia. La pérdida, sin embargo, fue una pérdida mucho más grande que una pérdida de empleo y sus consabidos efectos económicos y sociales en cada núcleo familiar. La pérdida representó también la ruina de las tierras, la privación de sus tradiciones, de sus herencias culturales, de sus identidades azucareras. Se volvió un sinsentido, los aprendizajes colectivos, se abandonaron amistades, lazos vecinales, vínculos familiares, organizaciones presentes, seguridad de los pueblos. Es decir, se vivió una auténtica fractura del lazo social. Se perdieron los proyectos a futuro, personales y colectivos. Se considera que se asistió a una muerte de una forma de vida, una única forma de vida que conocían una gran cantidad de tucumanos a lo largo de muchas generaciones. Esta es una cita de Lucía Mercado, quien había habitado, ¿sí?, Santa Lucía, ¿sí?, el ingenio de Santa Lucía, uno de los ingenios cerrados y uno de los pueblos azucareros que vivió un enorme proceso, ¿sí?, de angustia, destrucción y de agonía. Y ella dice así: enmudecieron las sirenas, se inmovilizaron las máquinas, se acallaron las centrífugas, las calderas, las roldanas, los canchones. Se murieron los vapores y al igual que un muerto, el ingenio quedó frío. Donde el trabajo nos daba personalidad, sin él no éramos nada, ni administrador, ni empleado, ni obrero, ni peón, ni ingeniero, ni comerciante, ni hijos del jardinero. La identidad que nos daba ese trabajo era nuestra estima. Perdimos el trabajo y también nuestro sitio de engranaje. El ingenio cerró. El problema, la angustia, la desazón y el miedo al futuro la tuvimos quienes vivíamos allí. Este extracto de ese libro de Lucía Mercado, donde hace esta etnografía histórica sobre el cierre de los ingenios, se vive y se visibiliza esto, ¿no? La pérdida mucho más que de un trabajo, sino de toda una identidad azucarera. Los años posteriores a 1966 fueron tiempos de degradación de la vida de amplios sectores de la población tucumana y ello se vio reflejado en una creciente conflictividad social en la provincia, en una fuerte oposición al gobierno de facto. Por eso cambiaron tanto los interventores militares, como señalé hace un rato, y se fueron sumando distintos grupos sociales, sindicales, políticos, ¿sí?, y de la sociedad civil a esta lucha y oposición al gobierno de entonces. Se registraron puebladas, huelgas, organización de ollas populares. Los trabajadores se fueron nucleando, aparecieron en estas manifestaciones. Muchos de los nucleamientos tuvieron que ver con ser ex trabajadores azucareros. En algunos casos se fueron uniendo a otros grupos, como mencioné antes, al actor social de la juventud, que más adelante va a aparecer apoyando la lucha de los obreros, de los trabajadores y de los cañeros, ¿sí?, en muchas de las movilizaciones que se dieron ya en San Miguel de Tucumán. Estos estudiantes universitarios en esos escenarios más citadinos, pero que fueron repetidos y que tuvieron una enorme continuidad en la provincia. A partir de mayo de 1969, entonces, estas manifestaciones, esta transformación, la vamos a ver de manera más fuerte
¿sí?, en la protesta urbana, donde va a alcanzar mayor centralidad. Esto en el país también tiene un parangón con los sucesos que conocemos que en mayo del 69 se dieron en Córdoba, conocidos como el Cordobazo. En el caso de Tucumán, los tucumanazos se corresponden a los años 1970 y 72. Fueron movimientos que contaron con un amplio protagonismo de los estudiantes universitarios, que exhibieron la indignación popular, que mostraron la unión entre los sectores y que condujeron finalmente, en el caso de la educación, a la destitución de quien era el rector interventor de la UNT, el ingeniero Rafael Paz. Muy bien, este es un pantallazo general del panorama, del contexto que se vive y cuál es el clima social, político, económico y cultural en la década de 1960 en Tucumán, con mayor particularidad en lo ocurrido a partir de 1966. En este punto vamos a dar por concluida nuestra clase de hoy. En el próximo encuentro analizaremos y ahondaremos sobre la cuestión educativa en los años 60 y en los tiempos de Longaniato. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.